Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro último comité de la semana. Una semana pues bien interesante con mucha información y que mostró un dólar fuerte, unos tests y unas acciones muy estables en niveles, digamos, que han sido muy importantes para ambos activos. En el caso de que los pudieran romper, en el caso de que los 20 pudieran romper, los 24 pudieran romper la zona del 20 o, como hemos hablado un poco, las acciones romper la zona en la que están. Y terminamos la semana, por supuesto, como ustedes saben, con la noticia del dato de empleo en Estados Unidos. Un dato que es débil frente a lo que esperaba el mercado. Eh, digamos que el punto y lo interesante del día de hoy es que es un dato débil, pero es moderadamente débil. No son los 45.000 de mayo o alguna cosa así extraña, sino es un dato por debajo de lo que se esperaba. Obviamente los anteriores han sido muy por encima de lo que se esperaba y muchos autores han trabajado en la idea de explicar a la gente que agosto, los últimos 5, y esto lo mostramos exactamente, creo que hace un año, en el mismo agosto, que hace los últimos 5 años, agosto ha estado por debajo 30, 40.000 en promedio de lo que espera el mercado, algo raro, que los analistas como que continúen haciendo esa sobreestimación. Y de los últimos, no sé, 15 años, 13 han sido así. O sea, agosto tiende a tener esta reacción a la baja, lo cual de pronto puede diluir un poquito el efecto inicial, que el efecto inicial es no Fed para septiembre, esa sería como la lectura inicial. Eh, y otro elemento que puede diluir un poco es pues que estamos hablando del dato de empleo. Y esta es una de las cosas como chistosas del mercado financiero. No solo pasa con el dato de empleos, pero sobre todo pasa con el dato de empleo, que es un dato que tiene una volatilidad inmensa, y digamos que es muy difícil de predecir en el rango de 100 y 200, pues, y adicionalmente después lo revisan un montón y a la gente no le importa. Entonces uno hace un trade gigante porque estuvo 30.000 por debajo y en 4 meses ese dato lo revisan 50.000 arriba, pero ya pasó y ya es muy tarde. Entonces es bien interesante las reacciones iniciales a lo que sea. Pero digamos que puntualmente la reacción va a ser, o la lectura del mercado va a ser, septiembre está afuera. Ahora, leyendo las primeras reacciones, por ejemplo, de Bill Gross, que obviamente es mucho más extremo incluso que nosotros, pensando en que las tasas tienen que subir y que la Fed está cometiendo un error inmenso, pues Bill Gross dice este dato es suficientemente bueno para que septiembre esté abierto a discusión. Y el Erian, que también es muy famoso, eh, también escribe que si bien el dato es un poco por debajo, pues básicamente esto no necesariamente elimina septiembre porque sigue siendo una economía robusta. Entonces, aquí hay que tratar de diferenciar un poco en lo que es una reacción, que es apenas normal y esa está por debajo, y esto sumado al ISM de manufactura que también salió bastante mal ayer y que frenó muchísimo la fortaleza del dólar, obviamente tiene un impacto más grande. Entonces, digamos, lo único que con que voy a pedirles es dejar que surta el día de hoy, como dejar que se muevan un poquito los activos, por lo menos en la mañana, para ver si es tan cierto, pues que esto elimina ahora. ¿Qué puede traer la subida de tasas Fed en septiembre a la mesa de nuevo? Porque ahora está, obviamente, se cayó de la mesa, pues, que los miembros Fed reaccionaran y dijeran, el empleo está bien, el empleo es un dato estable, pero hasta que eso no suceda, pues el trade del mercado va a ser quitar empleo, perdón, quitar la expectativa de subida de Fed para septiembre, reaccionar positivamente, y lo único que yo quisiera por lo menos darle paciencia es esperar durante el día a ver si todo eso es tan cierto y es tan agresivo, porque el dato es muy, digamos que es muy en lo promedio, no es un dato malo, 150.000, pues no puede ser malo, pero sí es debajo del mercado. Entonces, reacción inicial va a ser dólar abajo, va a ser petróleo arriba. Petróleo además está ayudando porque Putin entró a la discusión, y él está diciendo pues que ellos están de acuerdo en que se haga un acuerdo, pues, en Algeria, en la próxima como reunión no oficial de la OPEP y no OPEP, de miembros OPEP y no OPEP. Pero obviamente él le mete un condicional que es como la típica frase, pues que, bueno, básicamente que es imposible la condición que él pone, y es que se debería llegar a un acuerdo y permitir a Irán que no participe del acuerdo, lo cual es exactamente la única condición que Arabia ha pedido, y es que Irán participe del acuerdo. Pero de todas formas, pues Putin entró a la discusión,
ayuda a que el petróleo estuviera rebotando antes de la noticia del empleo, y obviamente el empleo ayuda un poco también a que se mantenga eso. Pero digamos que el punto es que la primera reacción pues fue del empleo, fue un petróleo arriba fuerte a los 44 y picos, y ahora se está moderando al igual que el euro. Entonces un poquito de paciencia, y reacción inicial obviamente va a ser abajo. Si hay gaps en los mercados colombianos, pues en los activos que dejan gap, obviamente no son las acciones, esperar a ver si ese gap puede ser cerrable hoy mismo, o básicamente si el mercado decide que esto es imposible manejar la subida de septiembre, el rally continuará la próxima semana. Pero digamos que hoy va a ser un día más de observación, eh, porque, vuelvo a repetir, el dato es ligeramente malo. Si fuera bien malo, sería más sencillo. Si hubiera sido los 45.000, como decía, de mayo pasado, pues no hay una sombra gris, una zona gris, pues. Pero de todas formas, la reacción inicial, como les decía, va a ser positiva para los mercados a nivel global. Lo que pasa es que tiene que aguantar esa reacción todo el día. Eh, ¿Qué pasa digamos, con los activos? Ya metiéndonos un poquito en tema de renta fija. Bueno, que el Tesoro americano esté mostrando mucha coherencia, como mostrando que sí, que el 1.62 que nosotros hablamos es el nivel a romper, que le cuesta trabajo. El ISM, como les decía, de manufactura ya lo devolvió ahí, y esto se juntó a lo que nosotros pensábamos que inicialmente iba a ser una compra de test desde el minuto uno, pues, pero no se dio en el minuto uno, se me dio como en el minuto 300 algo, pues se demoró la compra en test, pero eventualmente se dio. Yo creo que ayudaba también porque los tesoros se devolvieron, y hoy los tesoros pues van a tratar de ayudar también con el dato de empleo a la baja. Eh, y eso también pues se va a traducir en un poquito de si es a la baja, y unos 24 que quedaron mirando hacia abajo, pues volvemos a contar la historia que contamos ayer. Y eso va a ir a la zona, digamos, de esos pisos, de esos soportes, que yo he dicho como 720, pero creo que es un poquito más abajo. El 720 es como una zona general, y es ver si se puede romper esa zona de allá abajo. El nivel es un poco más abajo del 20, les queda bien el nivel exacto, pues que es una zona que se ha cumplido bastante constante, digamos, puede ser el 15 o el 16 o algo así. Eh, lo que sí se necesitaría es como consistencia en el movimiento global durante todo el día, para que podamos abrir la puerta a que la próxima semana esto rompa la baja. Esa pequeña figura que, si ustedes la miran detenidamente, es un mini hombro, cabeza hombro, es un hombro, cabeza hombro bien formado, pero chiquito, suficiente para que si rompiera, llegar a la meta, a la meta técnica, como de todo el rango que hemos hablado de 760, 660. Entonces, dos dudas aquí en los 24. Obviamente la primera es que se sostenga el movimiento todo el día y no terminen más bien vendiendo el petróleo, porque de todas formas hay unas historias muy interesantes en el mercado de petróleo, aparte de la duda pues de lo que se vaya a hacer en Algeria el 26 de septiembre, creo que es la fecha. También obviamente hay una historia muy interesante en China, que ya la está comenzando a repetir la gente. Y acuérdense, en resumen, la historia de los que no la han leído básicamente es: acuérdense que el problema de petróleo en términos de barriles era que estábamos 2,5 millones arriba de oferta sobre demanda, y ya eso se bajó a 1 millón. Eh, pero sí, pero gran parte ha sido China llenando sus reservas, y lo que está diciendo un análisis de JP Morgan es que básicamente el próximo mes se va a ver un derrumbe de 1 millón de barriles de demanda de China. Pues si eso fuera verdad, nos pone en 2 millones, nos pone en el máximo de la preocupación de barriles, y eso está cogiendo fuerza. O sea que hay que estar pendiente como de toda esa mezcla de cosas. Por eso repito, denle un poquito al día a que transcurra. Y el segundo elemento es puramente técnico. Los test del 24, antes de cumplir el logro cabeza a hombro, pues lo tienen que cumplir. Eso significa que tienen que romper ese soporte, cerrar por debajo de eso. Obviamente para un trader de corto plazo, llegar al soporte ya hay una plata, pero obviamente romper el soporte es lo que implica mucho. Y volvemos a hablar nosotros como que seguimos sosteniendo la historia de: mire, las cosas negativas en los test lo van a hacer subir, pero cada vez menos, y las cosas positivas las van a agrandar los mercados hasta que se llegue a esa zona. Digamos que esa zona técnica coincide mucho con la idea como fundamental que puede tener el mercado ahora, pues que los test dan mucha plata al 7, dan mucha plata abajito del 7, y probablemente hasta el 660 lo puedan llevar. Eso sigue, como que sigue liderando la fuerza del mercado. Y lo que hemos dicho nosotros: ¿hasta cuándo? Hasta que haya un choque inflacionario
eso no está por ahora en el mapa, hay que arrancar el último trimestre, luego los test todavía tienen tiempo. Pero, como que insisto un poco, se tiene que romper ese soporte, simplemente lo que estamos es tratando de leer la forma en que el mercado vaya a llegar allá, porque todavía no vemos un choque claro, y obviamente un choque que puede hacer la subida de tasas Fed, el empleo ahora la embolata un poco. Entonces ahora, como les digo, el movimiento va a ser fuerza bajista test hasta que algún miembro Fed hable y diga, oiga, este empleo nos encantó de todas formas. No, esperar al 20 de septiembre, que igual es un montón de tiempo de nuevo, digo, en días de trading, días traders, pues es un montón de tiempo para que los tests traten de continuar. Entonces búsqueda del soporte, no sé si va a romper, hay que esperar a que rompa, pero digamos que la lectura fundamental sigue siendo relativamente positiva. Las monedas están fortaleciéndose frente al dólar. Aquí la misma historia, vuelvo a repetir, esperemos que haya un poquito de consistencia durante el día, eh, y no que la gente comience a pensar de la otra forma que les estoy diciendo, que el empleo igual es bueno y fue ligeramente por debajo, de pronto eso no borra totalmente la posibilidad de la Fed, pero obviamente la reacción inicial es que sí, es que septiembre está fuera del, de, digamos, de la baraja, y acuérdense que ayer mismo cayó, la probabilidad cayó 2 puntos en septiembre de 34 a 32. No sé si hoy debería ponerse por debajo del 30, al 28, al 27 o algo así. En cuanto a al dólar, ayer habíamos hablado del 3000 que nos parecía suficiente. También hemos hablado de que hay un gap al 3030, que pues obviamente este no va a estar en juego el día de hoy. El soporte del dólar es el techo anterior. O sea, ahora va a tener que volver a la zona. Digamos que si logra bajar y coger dinamismo, el soporte está en 940, que era el piso anterior. Y si definitivamente septiembre está fuera, pues esto va a tener hasta el 20 de septiembre para revisar como la zona de pisos, que es allá abajo. Y de nuevo, si septiembre no suben, yo esperaría un mensaje lo más agresivo posible por parte de la Fed, pues porque ellos querían subir hasta 2 veces, por lo menos Fisher. Entonces, si termina el dólar bajando durante estas 3 semanas y los test rompiendo abajo, probando el soporte y las acciones también liderando muy bonito, habría ahí una posibilidad de comprar dólar más atractivo, pero el primer soporte es 2.940. De nuevo, repito un poco, paciencia durante el día, eh, para ver cómo lo terminan interpretando. Las acciones emergentes han estado cayendo, no Colombia. Colombia durante agosto el Colcap se volvió la segunda bolsa de mayor valorización después de China en todo el mundo. O sea, fue un muy buen agosto. Esto en parte porque junio y julio no fueron buenos, pero sí fueron buenos para emergentes. Acuérdense que hemos hablado de ese rezago. Eh, hoy debería haber un impacto obviamente positivo. Lo que estoy tratando de decir también es que no es que haya un rally global gigante en el mundo, pero sí se frenaron las ventas y hay compras moderadas. Entonces aquí seguimos con la historia de la capacidad de Concap para ir hacia el 1400, que la capacidad es toda. La pregunta es si puede romper o no. Esa es como la pregunta clave. De todas formas, para que haya, digamos, un inicio de ventas importantes en el Colcap, ya en este momento es esperar los techos de las acciones relevantes con Ecopetrol, digamos que sigue siendo el nivel, el 1330, y la capacidad que tenga para romper ese nivel, que por ahora se ve muy difícil con el petróleo. Habría que ver que el petróleo lo haga, pero el siguiente trade en ese caso sería solo comprar con la ruptura del 1330, por ejemplo, para Ecopetrol. Y en el caso de Bancolombia, pues que es la otra que nosotros seguimos insistiendo que es la líder, pues la siguiente resistencia después de la ruptura del 28.500 o 28.000 es el 30.400. Entonces, hasta ahí hay distancia o hay espacio para el activo, que debería coincidir probablemente pues con esa zona literal del 1380, 1400 del Colcap, que es como la zona donde nos va a poner a prueba nuestras recomendaciones y ver si hay necesidad de cambiarlas o no. Obviamente nosotros pensamos que no, pero si llegara un rally global, la zona debería aguantar hasta septiembre, lo cual es hasta 20 de septiembre, pero lo cual es bien, pues bien difícil, va a ser un reto completo. Y por el lado positivo de Colcap, repetir que hay un montón de bolsas que ya rompieron el nivel, que esta prueba del 1400 del Colcap es una prueba vieja. O sea, hay muchos activos que están 10 o 15% arriba del 1400. Simplemente Colombia no lo pudo hacer y se quedó completamente desde nuestra recomendación de venta en abril, que pues funcionó bien. Eh, se ha quedado en parte por la debilidad del petróleo, porque el dólar también se comenzó a estabilizar. Eso es todo, buena suerte el día de hoy, démosle espacio a que se consolide el día de hoy,
Si llega a ser positivo y termina siendo positivo todo el día, se abre la puerta para que tengamos hasta el 20 de septiembre, que es un montón de tiempo también, para que el comportamiento de los activos sea positivo y estaría mucho más enfocado yo en la posibilidad de comprar dólar barato de nuevo, en comprar acciones si hay ruptura del 1400, o sea, digamos que eh, si hay, en ese caso sería ruptura de Bancolombia del 30.000, pues que son cosas que todavía yo no me imagino, y en la expectativa de qué pasa con ustedes, porque la figura está siendo muy clara, pues, de tratar digamos, de completar nuestra meta técnica, digamos que relativamente rápido. Eso es todo, les deseo buena suerte el día de hoy, que tengan un buen fin de semana, y estén porfa bien pendientes que los niveles están muy claros, sobre todo en acciones y en test los niveles están muy claros de dónde está la puerta como para entrar a una fiesta más grande, pues. Que estén muy bien, y buen fin de semana de nuevo.